flores de tu prado y del jardín las rosas, que tu lluvia los bendiga y tu amor los ilumine, como el sol de tu bondad, que tu aliento divino ponga en sus corazones fervor, paz y alegría y el amor, y que siempre te bendiga. Tú das y decides, tú eres Señor, la bondad. Que donde ellos vayan, los guíe tu luz. Que donde ellos lleguen, los estés esperando. Oh Dios, cuida a nuestros hijos. Las plantas de tu huerto son los niños, las flores de tu prado y del jardín las rosas, que tu lluvia los bendiga y tu amor los ilumine, como el sol de tu bondad, que tu aliento divino ponga en sus corazones fervor, paz y alegría y el amor, y que siempre te bendigan. Tú das y decides, tú eres Señor, la bondad. La vida de los santos de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. San Cirilo de Jerusalén, doctor de la Iglesia. San Cirilo de Jerusalén fue un obispo de origen griego que vivió durante el siglo IV. Es considerado uno de los miembros más importantes de la patrística por su contribución al desarrollo y esclarecimiento de la doctrina cristiana. Es recordado también por haber sido obispo de Jerusalén y haber estado presente en el Gran Concilio de Constantinopla, el segundo concilio ecuménico de la historia, siendo un fiel defensor de la recta doctrina contra la herejía arrianista y las influencias paganas. La tradición nos recuerda la importancia de San Cirilo en el concilio de Constantinopla, cuando se le denominó valiente luchador para defender la Iglesia contra los herejes que niegan las verdades de nuestra religión. Este santo nació cerca de Jerusalén, alrededor del año 315. Según la tradición, fue ordenado sacerdote por Máximo, obispo de Jerusalén, a quien encomendó la tarea de instruir a los catecúmenos, tarea que realizó por muchos años. Sus escritos son de gran importancia, por ser un padre de la Iglesia y arzobispo de Jerusalén, solo 3 siglos después de la pasión de Jesús. Sucedió a Máximo en la sede de Jerusalén en el año 348, y fue obispo de la ciudad por unos 35 años. Su defensa de la ortodoxia en la controversia arriana se vio más de una vez condenado al desierto. Hasta nosotros llegaron 18 discursos catequéticos, un sermón de la piscina de Bethesda, la carta al emperador Constantino y otros pequeños fragmentos. 3 escritos están dedicados a la exposición general de la doctrina y 5 llamados mistagógicas están dedicados al comentario de los ritos sacramentales de la iniciación cristiana. Esos escritos, llamados Catequesis de San Cirilo, nos llegaron gracias a la transcripción de un estenógrafo
que lo hizo con la misma sencillez y naturalidad que lo hacía San Cirilo, cuando comunicaba a la comunidad cristiana en los 3 principales santuarios de Jerusalén, entre ellos la Basílica de la Santa Cruz de Constanza, llamada Martirium para los candidatos al bautismo, y la Iglesia de la Resurrección o Anástasis para los que se bautizaban durante las semanas de Pascua. Es decir, eran los mismos lugares de la redención. Como él mismo decía, que no solo se escucha, sino que se ve y se toca. Por estos importantes escritos, que probablemente lo compuso al comienzo de su episcopado, ha merecido el título de doctor de la Iglesia por el Papa León XIII. La incertidumbre de su pensamiento teológico es lo que demoró en Occidente el reconocimiento de su santidad. Su fiesta fue instituida en 1882. Tuvo alguna simpatía por los arrianos, pero pronto se separó de ellos para adherirse a los semiarrianos, homoousianos. Esto era la orientación teológica que se inclinaban a los convenios que proponía el término homoiousios, de naturaleza semejante, en vez de homoousios, de la misma naturaleza, es decir, el verbo de la misma naturaleza que el Padre. Se trataba solo de añadir una letra, pero era suficiente para eliminar la idea de la consustancialidad. Consustancial, que es de la misma sustancia entre el Padre y el Hijo. Cirilo abandonó también a los semiarrianos y se unió a la doctrina ortodoxa de Nicea. Por eso fue desterrado 5 veces bajo los emperadores Constantino y Valente. En total fueron 16 años de destierro, 3 veces por un bando y 2 por el bando opuesto. En sus escritos habla de la penitencia, del pecado, del bautismo y del credo, explicándolo frase por frase, para instruir a los recién bautizados sobre la fe. También habla bellísimamente sobre la Eucaristía, insistiendo fuertemente en que Jesucristo sí está presente en la Santa Hostia de la Eucaristía. A los que reciben la comunión en la mano, les aconseja: hagan de su mano izquierda un trono que se apoya en la mano derecha para recibir al Rey Celestial. Traten con cuidado la hostia consagrada para que no caigan pedacitos, y así como no dejaríamos caer al suelo pedacitos de oro. Aunque esto no era una práctica común en la Iglesia, se desarrollaba en los periodos en que había persecución y no era fácil el poder comulgar en la boca. En síntesis, estos documentos son de mucho valor porque contienen las enseñanzas y los ritos de la Iglesia a mediados de los siglos IV y forman el primitivo sistema teológico. También describe interesantemente acerca del descubrimiento de la cruz y de la roca que cerraba el Santo Sepulcro. Existen 2 versiones que no coinciden entre sí de por qué Cirilo sucedió a Máximo en la sede de Jerusalén. San Jerónimo fue quien dejó una de ellas, pero evidentemente tenía prejuicio en contra de San Cirilo. Arrio Acacio era uno de los obispos de la provincia que consagró legalmente a San Cirilo, pensando que luego iba a poder manejarlo, pero se equivocó por completo. Cirilo era un hombre suave de carácter. Prefería instruir que polemizar. Trataba de permanecer neutral en las discusiones y por esa razón
ambos partidos lo desterraron en su momento, llamándole hereje. Pero contaba con amigos como San Hilario, que era defensor del dogma de la Santísima Trinidad, y con San Atanasio, que defendía la divinidad de Cristo, que le profesaba una sincera amistad. En el Concilio General de Constantinopla, en el año 381, lo llaman valiente luchador para defender la Iglesia de los herejes que niegan las verdades de nuestra religión. En el primer año de su episcopado, ocurrió un fenómeno físico que impresionó la ciudad. Envió noticia de lo sucedido al emperador Constantino en una carta que aún existe y que se ha puesto en duda su autenticidad. Aunque el estilo, sin duda, es suyo. La carta dice: en las nonas de mayo, hacia la hora tercera, apareció en los cielos una gran cruz iluminada encima del Gólgota, que llegaba hasta la sagrada montaña de los Olivos. Fue vista no por una o dos personas, sino evidentemente y claramente por toda la ciudad. Esto no fue, como podía creerse, una fantasía ni apariencia momentánea, pues permaneció por varias horas visible a nuestros ojos, y más brillante que el sol. La ciudad entera se llenó de temor y regocijo a la vez ante tal portento, y corrieron inmediatamente a la iglesia alabando a Cristo Jesús, Hijo único de Dios. Liturgia de las horas. Enseguida que Cirilo tomara posesión, comenzaron las discusiones entre él y Acacio, no solo por problemas de sus respectivas sedes, sino también sobre asuntos de fe, porque Acacio en ese entonces estaba envuelto en la herejía arriana. Acacio, como metropolitano de Cesarea, exigía la jurisdicción de Cirilo, que mantuvo la prioridad de su sede como si tuviera un trono apostólico. Acacio recordaba un canon del Concilio de Nicea que dice: ya que por la costumbre o la antigua tradición, el obispo de Aelia, es decir, Jerusalén, debe de recibir honores, dejemos al metropolitano, el de Cesarea, en su propia dignidad mantener el segundo lugar. La pelea se hizo abierta y Acacio convocó un concilio de obispos partidarios suyos, al que citaron a Cirilo, pero no se presentó. Se le acusó de contumacia, porfía, obstinación en el error y haber vendido propiedades de la iglesia para ayudar a los necesitados. Lo último sí lo hizo, como anteriormente lo habían hecho muchos prelados, entre ellos San Ambrosio y San Agustín, y fueron comprendidos. El fraudulento concilio condenó a Cirilo y fue desterrado de Jerusalén. Se fue para Tarso, lo recibió Silvanus, un obispo semiarriano, y esperó allí la apelación que había hecho el Tribunal Superior. 2 años después, ante el concilio de Seleucia, llegó su apelación. Este concilio estaba integrado por semiarrianos, arrianos y muy pocos miembros del partido ortodoxo, todos de Egipto. Cirilo se sentó entre los semiarrianos, lo que ayudaron durante su exilio. Acacio se fue de la reunión objetando violentamente la presencia de Cirilo, pero regresó pronto para participar de los debates posteriores. El partido de Acacio fue depuesto por tener minoría y el de Cirilo fue reivindicado. Acacio se fue a Constantinopla a tratar de convencer a Constantino a que reuniera otro concilio. Acusó a Cirilo
de haber vendido unas vestiduras que el emperador le regaló a Macario para administrar el bautizo y que luego fueron vistas en una representación teatral. Esto puso furioso al emperador y emitió un segundo decreto de exilio en contra de Cirilo, un año después de haber sido repuesto en su sede. Constantino muere en el año 361. Le sucede Juliano, a quien llaman a que regresen todos los obispos que Constantino había desterrado, y así Cirilo regresa a su sede. Durante la gestión de Juliano el Apóstata, hubieron pocos martirios en comparación con otros reinados, pero cayó en la cuenta que la sangre de los mártires era simiente de la Iglesia, y por esa razón hizo todo lo que pudo para desacreditar la religión que había abandonado. Nos cuentan los historiadores de la Iglesia, Sócrates, Teodoreto y otros, que Juliano planeó reconstruir el templo de Jerusalén para apelar a los sentimientos nacionales de los judíos y para demostrar que lo que Jesús había anunciado en el Evangelio no se cumpliría. San Cirilo contempla con calma los preparativos para la reconstrucción del templo, profetizando que sería un fracaso. Y así sucedió. Gibón y otros agnósticos se burlan de los sucesos sobrenaturales, sismos, esferas de fuego, desplomes de paredes, etc., que le hicieron abandonar el proyecto. Pero Gibbon admite que estos sucesos están confirmados no solo por escritores cristianos como San Juan Crisóstomo y San Ambrosio, sino también por el testimonio de Ammianus Marcellinus, el soldado filósofo que era pagano. San Cirilo es desterrado por Valente por tercera vez en el año 367, junto con todos los prelados nombrados por Juliano. Este último destierro duró 11 años, pero cuando sube al trono Teodoro, le restituye a su sede, donde permanece los últimos años de su vida. Triste por todo lo malo que encontró en Jerusalén, vicios, crímenes, desórdenes, herejías, divisiones, etc., apela al Concilio de Antioquía. Envían a San Gregorio de Nisa, quien no pudo remediar nada, y abandona Jerusalén, dejando para la posteridad sus advertencias en contra de las peregrinaciones, una detallada descripción de la moral de la santa ciudad en aquel tiempo. Cirilo y San Gregorio estuvieron presentes en el Gran Concilio de Constantinopla, primer concilio ecuménico que participó Cirilo, que era el segundo ecuménico. En esta ocasión, Cirilo, obispo de Jerusalén, junto con los patriarcas de Alejandría y Antioquía, toma lugar como metropolitano. Se reconoció la legitimidad de su episcopado. Este concilio promulgó el símbolo de Nicea en su forma corregida. Cirilo y los demás aceptan el término homoousios, que llegó a ser la palabra clave de la ortodoxia. Este hecho toman Sócrates y Sosomeno como un acto de arrepentimiento. Por otra parte, los obispos escriben una carta al Papa San Dámaso donde halagan a Cirilo, diciendo que es uno de los defensores de la verdad ortodoxa en contra de los arrianos. Se cree que San Cirilo muere en Jerusalén en el año 386 a los 72 años. San Cirilo de Jerusalén ruega por nosotros. Amén. Buen día, mi amor. ¿Cómo amaneciste?
abuelos será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy. Sacramentos de vela en mano y procesión, el evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, latinoamericano. Latinoamericano. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil, cantan con los peruanos, Ecuador, Paraguay, Uruguay, los boricuas y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá, cantan con Colombia. Católico soy, Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.